Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo a la Libertad. Bien, después de unos vídeos tan densos vamos a algo un poco más ligero. Y voy a aprovechar para responder algunas cuestiones que alguna vez alguna persona ha planteado y que lo tenía ya agendado para hablar de ello un poquito más despacio, porque aunque he hablado en su momento de ello, pues quizás son personas que se enganchan después y no lo han escuchado. Entonces, muy brevemente, muy ligeramente, sin entrar en grandes cosas, voy a hablar hoy de una serie de puntos y es lo siguiente, una pregunta que me han hecho alguna vez. ¿Por qué no hago regresiones aquí? Sería el primer punto. El segundo punto viene relacionado con esto, sería hablar de seres de luz, maestros, y por qué yo digo que mentir no mienten las entidades con las que te encuentras. Lo tercero, un tema que no entro yo en él, que no sé, no es lo mío, pero también alguna me ha preguntado, es por la validez de las canalizaciones, qué pienso de las canalizaciones. Y en relación con esto, hay un punto que me gustaría destacar, es que tengamos cuidado con lo que nos relacionamos cuando trabajamos con estados de expansión de la conciencia o hacemos ciertas cuestiones, ciertos trabajos. Y relacionado con esto también sería por dónde empiezo mi cambio, por dónde empiezo a cambiar, por dónde abordo todo esto, porque cuando quieres abordarlo como parece que es muy grande. Así que estos puntos serán los que hoy voy a tratar, no muy profundamente, pero para poder responder un poquito a estas cosas y dar satisfacción a esas dudas o esa curiosidad. Yo sé que ahora mismo si yo hiciera regresiones así, en plan sacar una persona u otra, y ahora mismo que está más fácil porque se hace todo por Skype y se puede grabar, sería más sencillo, se requeriría menos infraestructura, menos tecnología, sería mucho más sencillo. Pues sería un tema que podría dar un empujón al canal de forma importante, porque hay mucha gente que le encanta curiosear y cotillear y mirar estas cosas, pero no es una cosa que a mí me parezca que aporte nada. No creo que aporte nada. En primer lugar, creo que además te puede perjudicar. Y me voy a explicar por qué. Mira, si tú, por ejemplo, me preguntas y que quieres saber sobre regresiones, sobre todo en qué consistes y demás, y no te basta con lo que yo te he explicado y lo que yo tengo escrito y todo lo que toda la información que he dado, pues siempre digo una cosa, mira, ahí tienes un libro muy bueno para informarte. Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. No estoy de acuerdo con Brian Weiss, el propio título no me gusta, pero es un libro extraordinario para introducirte en ello. ¿Por qué? Porque es muy ligero, muy liviano y explica precisamente el proceso de lo que sucede en la reencarnación, lo que te traes de vidas pasadas y cómo se trabaja esto. Que no es una cosa de llegar, como parece que muchas veces, de llegas, tocas y se sana todo. No, es un trabajo serio de una persona seria y acreditada. Por eso me gusta recomendarlo, aunque no esté de acuerdo con la base en la que está. Pero, por ejemplo, si me hablas, por ejemplo, de Michael Newton, pues no lo recomendaría más que a personas que hubiesen hecho por lo menos 7 u 8 regresiones, que ya saben cómo es el proceso y son capaces de darse cuenta, porque si no, si lo hacen antes y se saltan a una de las cuestiones que que Michael Newton toca, pues van a pensar que se lo están imaginando, van a pensar que están recordando y se habrá estropeado una experiencia que quizás es buena. Otra persona muy buena que recomiendo su libro para personas que han hecho más regresiones o personas que quieren trabajar con ello es José Luis Cabuli, una persona de origen argentino extraordinario. Yo tengo la suerte de conocerlo, estoy en un par de seminarios con él en España hace ya años y sus libros son extraordinarios. Hay uno que incluso si vas a hacer regresiones o lo que sea te lo recomiendo, que es Vida antes de nacer. Aquellos que tengan hijos o que vayan a tenerlo deberían leer ese libro porque comprenderán muchas cosas, es vital, sobre todo para, si ya los has tenido no tanto, pero si lo vas a tener, piensas tenerlos, léetelo, por favor, es importantísimo. Pero, por ejemplo, la información que da es para personas, para mí, que, bueno, o han decidido que no van a hacer regresiones, o ya han hecho, o se dedican a ello.
¿Por qué? Porque es una información tan buena, tan precisa, tan exacta, que te va a pasar lo mismo. Cuidado, hay cosas con las que no estoy de acuerdo con José Luis Cabuli, pero su información sigue siendo muy buena. Lo digo de paso porque hay algunas cosas que discrepo un poco, pero eso no quita que tiene una validez general muy buena. Ya sabes que yo, porque una persona yo discrepe en una parte de ella, no tiro su trabajo abajo. Es un trabajo extraordinario y me gusta mucho y tengo muchos de sus libros porque enseña mucho. Pero ¿qué sucede? Pues con una regresión, cuando tú ves en vídeos regresiones, pues pasa lo mismo. Te están dando quizás mucha información, no sé si es buena o es mala, no sé si es real o no es real, eso habría que entrar en ello, porque claro, personalmente yo no hablaría de cosas mías en público de esa manera, pero bueno, estas personas hablan, yo no voy a entrar en eso, pero en todo caso es una información que a ti lo único que puede hacer es perjudicarte. De hecho, en la época que empezó el tema de parasitación, a mí me han venido personas con parasitación, hemos empezado a trabajar, te das cuenta que no es parasitación, pero la persona está enganchada que es parasitación y no la puedo mover de ahí, con lo cual es más perjudicial que otra cosa. Otra de las cuestiones que hay que tener cuidado a la hora también de regresiones, ya que estoy hablando de ello, es con quién lo vas a hacer. Lógicamente, si pillas a una persona que está enganchada con el tema en plan piñón fijo de parasitación, pues te puedo contar que una persona de hace un tiempo se dirigió a mí, había hecho una regresión precisamente con una de estas personas muy conocida que se dedica a este tema, y como su regresión había ido por otro camino totalmente distinto, a pesar de que había aceptado que se la publicaran, al final no se la publicaron. ¿Por qué? Porque esta persona no se puede llevar la contraria a sí misma con algo que no va en la línea que está diciendo. Entonces, cuidado con estas cosas. ¿Cómo cuidado con, por ejemplo, con los que van a contactar con tus guías interiores, tus maestros? ¿Por qué? Porque yo ese tema lo conozco. O sea, yo he trabajado con ese tema al principio. Y es un asunto que ya no, hace muchos años que no lo trabajo. Por ejemplo, los espacios entre vidas, expliqué que ahí te das cuenta, y ahora voy a hablar de ello en relación con el tema de la mentira, que es un asunto que hay una mitología que no corresponde para mí con la verdad. Y el primer caso que te puedo contar, sin darte mucha información, pero simplemente como ejemplo. Hay situaciones en que estás en regresión y la persona de pronto pues entra en una determinada situación, es una situación muy determinada, cumple unos patrones muy concretos que no te voy a decir por si un día te pasa a ti, y en ese momento pregunto siempre si hay alguien cerca, si percibe a alguien. A veces no percibe nadie, pero le ayudo porque sé más o menos en qué dirección o dónde se suelen situar, ¿no? Y de golpe te aparece y te dice que hay ahí un ser de luz. ¿Y quién es? Pues mi maestro, mi guía, mi tal. ¿Qué sientes? Amor, protección, etcétera, etcétera. Muy bien. Es maravilloso, es genial. Como ya digo, tengo más experiencia, pues no me preocupa ya de esto, pero no, en un principio, al principio, por las enseñanzas que yo también traía, por todo lo que había aprendido, pues, digamos, hacíamos un trabajo conjunto con ese ser esperando que fuese de ayuda. El asunto es que pasado el tiempo te das cuenta que las personas no progresan o no progresan lo mismo que otras que no están en contacto con estos seres, con lo cual desconfías. Al día de hoy, y de hace ya muchos años, ¿qué sucede? Pues cuando entras en contacto con esto, no le haces caso y te esfuerzas porque la persona vaya a su vivencia, a la vivencia que ha venido a trabajar. Tienes que tener en cuenta de que cuando la persona conecta con esta entidad, está en un estado vibratorio y de frecuencia, acuérdate en mi vídeo, frecuencia y vibración, muy negativo. Es pena, es problemas, es tensión, es un montón de cosas. Ese es el estado. Entonces tú tienes que buscar dónde está el origen para cambiar esto. Si tienes suerte, y normalmente se logra, ya digo, normalmente se logra, la persona la llevas a vivenciar la experiencia, trabaja la situación, sanas, cambias su estado, cambias todo, vas remontándote, normalmente vas hacia el pasado de situación en situación, pues vas volviendo al origen, viendo el cambio que ha habido en las situaciones para comprobar que efectivamente la experiencia ha sido positiva y la persona está liberada de eso, y en ese momento tienes una persona llena de fuerza, llena de energía, grande,
Viene. Y entonces vuelves al lugar original donde se encontró con esta entidad. Y entonces le preguntas, ¿está ahí? Sí, está ahí. ¿Y cómo es su luz? Pues tiene menos luz. ¿Y cómo? Empiezas, acércate. Y normalmente al final la experiencia es que es un ser oscuro e incluso a veces tenebroso, ojos rojos, ojos negros, cosas, o no tiene ni ojos, cosa muy, muy negativa. Entonces la persona que en ese momento está llena de energía, le dices que con sus manos acerque sus manos y aquello sale corriendo. Aquello sale huyendo. Si lo toca, lo quema. Aquí lo triste, y lo he comentado alguna vez, es que al día de hoy algo sorprendente es que muchas personas no quieren eliminarlo, no quieren tocarlo, o incluso, digamos, frustran la experiencia, ellos mismos bloquean la experiencia. Y este tipo de situaciones es muy delicada porque este tipo de energías se revuelven. Y la persona, no quizás en ese momento, pero va a tener días muy movidos porque has tocado algo pero no lo has solucionado. Esto es algo que pasa hoy más que pasaba hace 10 años. Cuidado, que las personas no saben por qué, dicen no lo quieren eliminar. Con lo cual, esta es mi experiencia con los maestros, seres de luz, ascendidos. Y creo que si es mi experiencia en su momento, cuando empecé, allá, hace 18 años, y todavía hace 15, los tocaba, y trabajaba con estas cosas y tuve que aprender que no hay que tocarlos, pues yo no me iría con alguien que se dedica a ello, por mucho que te cuente, porque personalmente creo que puede ser negativo. Esta es mi experiencia en cuanto a ello. Entonces, hablando de ello, estos seres de luz, estos maestros y demás que estamos viendo, que no son lo que parecen, que normalmente no son lo que parecen, y ahora hablaremos por qué no son lo que parecen. Y mienten. Una de las cosas que yo he dicho más de una vez es que mentir no miente. Te mientes tú, te engañas tú. ¿Y cómo llega a esta conclusión? Pues porque cuando estuve trabajando en los espacios entre vidas, que estoy diciendo que es muy al principio de todo esto, cuando leía a Michael Newton y seguía su digamos, no voy a decir enseñanzas, pero sí lo que él mostraba, que cuidado que yo llegué ahí por casualidad, llegué por un accidente, yo había tenido una experiencia propia en esos espacios, pero un día una persona se lanzó a esos espacios sin más. Pero es cierto que se nos lanzamos a esos espacios porque todavía trabajamos con estos maestros y estas historias, ¿no? Y claro, te das cuenta, no inmediatamente, no fui tan rápido como para darme cuenta, pero sí te das cuenta que la persona igualmente tampoco experimenta una mejora que digas, es que ha mejorado, no ha mejorado. Y además entra muchas veces en una situación de tristeza importante, o sea, como hay algo ahí que no termina de encajar. Y cuando empiezas a examinar las conversaciones que apuntabas, que yo tomaba nota y demás, te das cuenta, como dije hace mucho, que no te solucionan nada. Dices, pero si este no me está solucionando nada, si me está dando la razón, si me está diciendo, como he dicho hace mucho tiempo, que no te preocupes, estás perdonado, podrás reparar, pero estás perdonado ¿por quién? ¿Por qué? Y la persona sigue hecha polvo. Podrás reparar. Si, digamos de una manera, te están enchufando otra vez ahí. Y cuando he visto temas de personas que les han obligado, les han forzado a la reencarnación, a reencarnar y no querían reencarnar, cuando les fuerzan, no es una fuerza en cuanto muchas veces empujarte energéticamente, que también lo hacen, pero es más bien una manipulación psicológica. Es muy sutil, es un engaño muy sutil, pero mentir de frente no miente. Es algo muy curioso, es algo que nunca he entendido, es algo que no he comprendido por qué sucedía. Desde el otro lado hablo, porque también ahí está reflejada una experiencia donde el guía del alma que está ahí protagonista, pues realmente le hace una promesa para intentar ablandarlo porque no quiere venir. Y le hace una promesa. Y esa promesa, cuando su superior se entera de ello, pues le molesta. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es esto de esta experiencia? Pues mira, yo entonces no lo sabía, pero a base de leer e investigar, me di cuenta de una cosa, que no quiero ponerme en plan religioso, ya sabes, yo he dicho siempre que yo no soy cristiano, pero sí que leo ciertas cosas, ¿no? Entonces, lees en Isaías 5:11 lo siguiente:
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Si tenemos en cuenta que aquí no nos están hablando de un Dios, sino de lo que hemos hablado del yo soy, y de reglas universales, quizás nos encontramos con que hay unas reglas energéticas, unas reglas universales, que por ejemplo a nivel físico no funcionan rápidamente. Yo digo algo e inmediatamente no sucede. Pero a nivel energético, si esta barrera de la materia sucede. Y fíjate qué curioso, que hemos dicho que era 5:11 y Mateos 15:11, parece que lo hacen aposta, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Qué lo hemos hablado? Que no es lo que entra por tu boca lo que te contamina, lo que te enferma, sino lo que sale de tu boca, porque lo que sale de tu boca tiene poder. Por tanto, cuando estas entidades dicen algo, creo que son conscientes de lo que están diciendo, tiene consecuencias. Mientras que a nivel físico no somos conscientes de esto porque el tiempo que pasa entre que decimos algo y acontece es demasiado grande como para que nos acordemos, no nos acordamos de las consecuencias que tienen nuestras palabras, pues yo creo que puede ser por esto. Y yo creo que por eso yo tenía la sensación de que no mienten. Primero date cuenta que llegué a la conclusión de que no mentían, de que nos mentíamos nosotros solitos, que nos teníamos, como he dicho siempre, los programas montados aquí, y cuando llegas ahí únicamente se aprovechan de que los programas estén montados aquí y juegan con nosotros. Punto 1. Punto 2. Después de observar esto con el tiempo, llego a una explicación a través de esto. Y dices, pues a lo mejor es esto. A lo mejor es esto lo que está sucediendo. Y entonces, claro, de aquí viene otra cosa. ¿Son ciertas las canalizaciones? ¿Las canalizaciones son verdaderas? Bueno, pues es que sinceramente, tienes canalizadores importantes, pero muchas veces te das cuenta cuando he visto canalizaciones, he estado con personas que canalizaban, al final mirabas lo que decían y no decían nada nuevo. A mí me han canalizado cosas, me han dicho cosas que bueno, que en su momento cuando no tenía información, pues vale, pues bien, pero cuando pasa el tiempo dices que esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero eso sí, queda muy bien. Y también he estado en ambientes, en entornos, donde hay personas que necesitaban canalizar, porque era una forma de ser el centro de atracción. Y lo que decían, bueno, pues era muy interesante. ¿Que todos los que canalizan son así o no, yo no digo eso. Que seguro que hay personas que son serias. De hecho, yo conocí y tuve muy cerca una persona durante muchos años que era una auténtica vidente. No canalizaba, cuidado, pero sí que tenía ese contacto con, digamos, esas entidades. Y al contrario de los canalizadores estos iluminados, que todo lo ven maravilloso, esta persona sí que me prevenía mucho de los peligros que había ahí. Cuidado, no lo tomaba a la ligera. No era una cosa de decir, no, todo maravilloso, y estás aquí, y estás protegido, y te protegen. No. Ella hablaba de estas cosas con mucho respeto, y la única persona que sinceramente, por prestigio que tenía y por muchas más cosas que no voy a comentar, creo que había que hacerle caso. Y algunas de las cosas que me dijo, que en su época, cuando yo era joven, y estaba lleno de teorías de estas sobre el karma, la reencarnación y demás, no la escuché, al final se han revelado ciertas. Lo que siento es haber llegado tarde y no poder solo contar a ella, ¿no? Pero eran cosas ciertas. Y todo este asunto, por ejemplo, referente a la muerte y la iluminación en ese momento, ella, en ese sentido, esta persona, no estaba de acuerdo. Y cuidado, que era cualquier cosa menos una persona leída. Todo era intuitivo. Así que no puedo decirte si de las canalizaciones es cierto o no es cierto y demás, porque también dependerá mucho del siguiente punto. ¿Con qué te estás relacionando? Quiero decir, cuando tú, por ejemplo, entras en un estado de expansión de la conciencia, por ejemplo, lo hemos hablado como en regresiones, ¿qué es lo que quieres? Porque hay personas, a mí me pasó en un seminario, en una conferencia, Brian Weiss, donde hizo una regresión, que yo no entré en regresión, dicho sea de paso, pero hizo una regresión para 500 personas, así de pronto, quería hacer una regresión, y
de pronto la persona que estaba detrás de mí empezó a contar su experiencia y yo me giré, porque yo entonces ya estaba haciendo regresiones, la miré y supe que estaba contando una historia. Pero ella, ¿por qué lo hacía? Porque ella está en ese nivel que necesita de una manera tener esa experiencia. ¿Que esa experiencia fue falsa? No, seguro que fue real, seguro que se la produjo, pero esa experiencia carecía de sustancia. Cuando tú, por ejemplo, quiero decir, estás en una frecuencia y una vibración determinada, solamente vas a poder atraer aquello que esté en orden con esa frecuencia y vibración. Cuando antes te he dicho que las personas entran y de golpe se encuentran con ese ser muy luminoso, muy tal, impresionante, porque son impresionantes, cuidado, todo lo que te puedo explicar es poco, no te lo puedes imaginar lo grandes que son, pues ¿en qué frecuencia y vibración está? Está en una frecuencia y vibración muy negativa. Hay personas que a la hora de canalizar, ¿en qué frecuencia y vibración están? Están en la frecuencia que necesitan interiormente sentirse validadas, sentirse que realmente hay algo importante en su vida. No que ellas se quieran dar importancia, quiero decir, sino necesitan tener una seguridad, necesitan tener algo que agarrarse. Y lógicamente, ¿qué vas a traer ahí? Pues vas a traer a entidades que se van a aprovechar de la necesidad que tú tienes. ¿Por qué? Es que cuando realmente conectas con algo importante, y lo he dicho muchas veces, te hablan desde el silencio y la oscuridad. ¿Por qué el silencio? Porque son muy parcos en palabras, muy precisas. Una palabra, dos. Con una palabra son capaces de hacer así de palanca y cambiarte la vida. Yo lo he explicado, eso sucede. Y si les pides explicación, la explicación será muy breve, la comunicación es muy breve. Como te encuentras con una persona canalizando, ya sea escritura automática, ya lo que sea, y sea largas charlas, yo personalmente no hago ni caso, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque me parece, como digo, que cuando este tipo de entidades se comunican contigo, lo hacen de esta forma. Y desde la oscuridad, porque aparecen y desaparecen. Por eso digo, o sea, es que no se quedan, ni aparecen con grandes parafernalias. ¿Cómo son las personas, y lo he dicho más de una vez, realmente buenas en este mundo? ¿Van luciéndose, van haciendo exhibición de generosidad, de tal? No. Hacen sus generosidades en secreto, en silencio, y no lo saben más que ellos y la persona que han ayudado. No se dedican a ir por el mundo haciendo eso. Cuando te aparecen estos seres así, exhibiéndose y demás, pues mal asunto. Entonces, como digo, esto va relacionado con lo anterior. ¿En qué nivel vibratorio estamos? ¿En qué nivel de frecuencia estamos? Porque en el nivel de frecuencia que estemos, en el nivel vibratorio que estemos, ahí iremos. Ahí eso atraeremos, eso abriremos las puertas a eso. Con lo cual, yo no quiero hablar mal de nada, no quiero decir mal de nada, pero hay ciertas señales que a lo largo del tiempo a mí me indican cuando realmente se está conectando con algo que tiene sentido o con algo que no tiene sentido. Y en función de donde tú estés, vas a obtener uno u otro resultado. No puedes obtener un resultado que no esté en función de la frecuencia y vibración en la que tú estés. Y aquí llegamos al punto final. ¿Cómo puedo empezar? Bueno, yo he dejado tanto en mi web, que puedes mirar ahí, como aquí en YouTube, un montón de cosas que está bajo el epígrafe de prácticas. Miras lista de reproducción, prácticas. Cualquier cosa te vale. Pero hay una cuestión básica. Muchas veces me pregunta una persona, oye, mira, estoy interesado, me gustaría pensar en poder trabajar contigo y tal. Entonces, bueno, una de las cosas primeras que le digo, ¿tú haces relajación controlada, meditación? Y digo esto de relajación controlada porque yo no soy de los que le dan esa importancia psicomística, no sé cuántos, a la meditación. No, son estados mentales, acuérdate de mi vídeo, meditación y estados meditativos, que únicamente te ayudan y te facilitan obtener una serie de resultados a nivel psíquico, a nivel interior, muy importante. De la misma forma que a nivel mental tienes que estudiar, leer y demás para tener una cierta cultura, unos ciertos conocimientos, a nivel físico tienes que hacer mínimamente andar, que menos, ¿no? Y andar a buen ritmo, si quieres hacer algo, pues aquí la base es estos estados de relajación controlada, esta meditación que llamamos, pero que no me gusta darle tanta importancia, porque hay personas que de pronto eso les parece que es algo horroroso, es un trabajo enorme, y yo lo digo, no, es bueno ver vídeos de cómo se medita,
cómo se llega a esos estados de relajación controlada, yo tengo alguno, cómo se hace esa cuenta regresiva, cómo se controla la respiración, una serie de cosas, porque te da una rutina, un ritual que te va a ayudar a entrar. Pero lo digo siempre, se trata simplemente de poder descansar de ti mismo durante el día y es una cuestión de higiene. Me estás preguntando sobre el nivel vibratorio, la frecuencia. Pues esto es como lavarte los dientes. Mínimo 3 días al día lo haces al día. ¿Por qué? Por higiene. Es una cuestión de higiene, es una cuestión de higiene psíquica. Y lo único que no es bueno es andarte creyendo que vas a obtener unos resultados psicomágicos de no sé cuántos, como muchas veces se cuenta, ¿no? Encontrar paz, encontrar tranquilidad, encontrar relajación. Es lo primero. Si nunca lo has hecho, pues es lo primero que vas a encontrar. Es bueno, es muy positivo. Es uno de los caminos por los que empezar, uno de los básicos. Porque lo que te hace esto, aunque no te va a producir un cambio importante, dramático, drástico, es que es como ir acercando tus manos a una fuente de calor. Te va deshelando. Hay muchas cosas dentro de ti que están congeladas, como dentro de mí, que las hemos bloqueado porque es la única forma de sobrevivir muchas veces. Y entonces, bueno, pues ahí entras en una esfera de tranquilidad, de paz, de confort, donde tú puedes sentirte de otra manera, donde puedes permitir sentir de otra manera. En los vídeos que yo hablo sobre meditación, hablo del santuario. ¿Por qué digo santuario? Porque termina siendo el sitio donde tú tienes tu santuario, tu lugar sagrado. Y eso te ayuda, eso te va ayudando a, pues eso, deshelar ciertas cosas dentro de ti. Y de una manera u otra, en ese contacto, vas cambiando de actitud. Digamos que el cuerpo es muy vicioso y cuando encuentra algo que le gusta, que es agradable, intenta que se lo des más veces. Entonces así. Y esto es sumamente agradable. Una vez que ha pasado digamos, la curva necesaria, el periodo de adaptación, de crear el hábito, que viene a ser normalmente unos 40 días más o menos, mínimo 21, depende, pero debe ser como 40 días, alrededor de 40 días, parece una cifra un poco mágica, pero puede ser 35, puede ser 45, no quiero ceñirme a que eso tiene que ser 40, no 40, 40, no, pues depende de las personas, pero empiezas a adoptar una postura, un comportamiento distinto, algo va cambiando. Algo se va modificando muy poquito a poco, pero se trata de una cuestión simplemente de disciplina. No lo vas notando, no es un cambio, como digo, dramático de la noche a la mañana, pero sí vas notando que algo va cambiando dentro de ti. Y esto sin hacer nada, simplemente estando ahí. En tu comportamiento algo va cambiando. Y además, bueno, pues tarde o temprano notarás algo que es curioso, que es que en vez de tener más conocimiento vas a empezar a soltar cosas. O sea, vas a empezar a darte cuenta que te sobran muchas cosas, que te estorban. Te vas a dar cuenta internamente que muchas de las cosas que tú tienes dentro te están sobrando. Te vas a ir soltando de ellas, de ciertas necesidades que tienes, de ciertos rituales interiores, de ciertas cosas. Hoy no te lo puedo explicar, porque sería tu caso particular, de muchas conversaciones internas que te vas a dar cuenta de cómo te están perjudicando. Quiero decir, vas a ir soltando lastres sin darte cuenta. Y esto no necesitas hacer nada, ¿no? No necesitas hacer nada especial más que simplemente a esta norma de higiene cada día. Pero eso sí, tienes que trazártelo como objetivo. Tienes que ponértelo como objetivo. Si era esto, cualquier otra de las técnicas que indico, cualquier cosa que hagas, trabajar con energía, cualquier cosa, necesitas un objetivo, tener claro el objetivo que quieres y marcarte ese objetivo y hacerlo. Porque si no eres disciplinado tanto en esto como en otras cosas, no lograrás nada. Entonces la disciplina aquí te es fundamental. Te es fundamental porque de nada te sirve hacerlo un día, otro día, no. Tiene que ser una cosa que, mira, tiene que ser algo que vaya erosionando en la dureza que tienes interior. Si tú acercas las manos a esa fuente de calor un día, pero no vuelves en muchos días, pues no conseguirás descongelar ciertas cosas. Así que bueno, por hoy hemos terminado. Espero que con esto ya has podido tener respuesta quien lo dudaba, quien quería saberlo sobre el tema de regresiones.
El por qué creo que esas entidades respetan muy bien sus palabras, fíjate si las cuidan ellas, más valdría que las cuidaras tú. ¿Por qué el tema de las canalizaciones? Que no es una cosa que diga ni que sí ni que no, pero está muy relacionado con en dónde está enfocada la persona que analiza, y para ti es importante hacia dónde estés en frecuencia de duración. Acuérdate de aquel vídeo que hice sobre el tema, es muy importante porque solo vas a ir hacia donde tú internamente estés condicionado a base de esa frecuencia y esa vibración. Y bueno, como tema para empezar, pues lo que he dicho muchas veces, básico, ese asunto de relajación controlada, meditación si lo quieres llamar, pero llamémoslo relajación controlada para los que empiezan, porque es más fácil de asumir que empezar a pensar en meditación, porque cuando dice meditación ya ves a alguien con túnica azafranada y cosas por el estilo, y no es eso. Es algo mucho más sencillo, mucho más simple y mucho más para todos. En fin, nada más por hoy. Muchas gracias, hasta siempre, adiós.